Hola a todos, hola a todas. Hoy compartiendo con ustedes de nuevo estos conocimientos y aprendizajes sobre el pensamiento y el comportamiento humano. Mi nombre es Oscar de Jesús Giraldo Marín, soy un investigador sobre estos temas. Y hoy vengo a compartir con ustedes un nuevo aprendizaje, unos nuevos conocimientos. Vamos a hablar hoy sobre las vidas anteriores y el karma. ¿Qué es eso de que nosotros podemos haber tenido otras existencias en otros tiempos y que lo que vivieron esas vidas en otras épocas nosotros hoy estamos pagando los platos rotos o estamos pagando lo que nosotros o que muchas personas denominan como karma? ¿Qué es el karma? ¿Qué son las vidas anteriores? ¿Realmente si existen o no? Si estoy pagando un karma, ¿cómo identificar ese karma? ¿Cómo puedo disolverlo? ¿Cómo puedo sanarlo? También, ¿qué influencias han tenido en mí las vidas anteriores? ¿Qué influencias tienen en otras personas, sobre todo en aquellas que me rodean, las vidas anteriores? ¿Cómo pueden traer bendiciones a sus vidas o, por el contrario, cómo pueden traer dolor, sufrimiento, angustia, estados de desamor o situaciones difíciles que no han podido resolver? Les damos las gracias a ustedes por el tiempo que ustedes disponen para escucharnos. Este tema de las vidas anteriores y el karma ha sido estudiado, pero realmente no se le ha dado la importancia que debe tener y debemos conocerlo. Es necesario. ¿Por qué? Porque hablábamos en cursos anteriores, en conferencias anteriores, de que nosotros tenemos un subconsciente y en ese subconsciente o mente subconsciente tenemos un estado que se llama estado de inconsciencia. Allí en ese estado de inconsciencia está toda la información de nuestras vidas y también allí hemos podido encontrar la información de lo que hace referencia a las vidas anteriores y al karma. ¿Y cómo la encontramos? En la medida en que fuimos desarrollando este aprendizaje, que hoy llevamos más de 20 años, hicimos inicialmente terapias de relajación profunda, conocidas también como terapias de ensoñación, terapias de hipnosis, y muchas de las personas a las que les hemos hecho estas terapias entraron en procesos de regresión. ¿Qué es entrar en un proceso de regresión? Que ellas, pasados unos minutos, nos decían que estaban viviendo en otras épocas, en otros tiempos, que tenían nombres diferentes, cuerpos diferentes. Siendo un hombre, tenían cuerpos de mujeres; siendo mujeres, tenían cuerpos de hombres. Nos decían y nos contaban todas sus historias, todo lo que fue esa existencia en esa otra época y en esa otra vida, y que en el día de hoy esa existencia en esa época o en esa vida los estaba afectando. Fue entonces bastante interesante para nosotros darnos cuenta, cuando hacíamos estas terapias de hipnosis, estas terapias regresivas, cómo las personas en sus mentes, en sus emociones, viajaban a otros momentos de sus vidas y cómo ellos podían manifestar lo que les estaba sucediendo en esas existencias y, como les decía anteriormente, la relación que hoy tenían con el bloqueo que estaban viviendo hoy, con esa mala relación de pareja, con esa mala relación con el dinero, con esa mala relación con su familia, con ese padre, con esa hermana, con esos hermanos, con esa madre, con esa mala relación con los demás, porque no podían conseguir un empleo estable o porque, por ejemplo, encontraban relaciones de parejas maltratadores o maltratadoras, el porqué de la violación, el porqué del asesinato de alguno de sus parientes. También encontrábamos las causas y las razones aparentemente del porqué las enfermedades que las personas padecían. Preguntábamos de todos: complejos, miedos, temores, malas relaciones, problemas de dinero, problemas de relaciones de pareja, problemas con las demás personas, baja autoestima, todo lo que las personas nos decían que sufrían, las apuntábamos de hecho en un papelito, y cuando entraban en hipnosis y luego entraban en regresión, pues aprovechábamos para despejar todas estas dudas. Cuando la persona ya regresaba a este tiempo actual o ya salía de la terapia, algunos recordaban lo que había sucedido en la terapia, otros no recordaban absolutamente nada y ya habían pasado
3 horas de estar haciendo esta terapia o estas terapias. Para nosotros fue muy fascinante, el haber indagado mucho, investigado mucho en las personas en su estado de inconsciencia dentro del subconsciente, que nos permitía llegar a él este tipo de terapias y encontrar, como lo buscamos en un principio, las causas y los orígenes de lo que a las personas les afectaba. Hoy se siguen haciendo muchas terapias de hipnosis donde las personas entran en regresión, tanto hombres como mujeres, jóvenes como personas adultas, donde se está buscando la forma de ayudarle a las personas a salir adelante. Y nosotros queremos compartirles a ustedes las conclusiones que hemos sacado sobre este tema, que son las vidas anteriores y qué es el karma. ¿Cómo podemos sanar esas vidas anteriores? ¿Cómo podemos disolver y sanar ese karma? Y si estoy pagando un karma, ¿cómo lo identifico? Y si el que está a mi alrededor también lo está pagando, ¿cómo poderle ayudar a esa persona para que sane ese karma? Dentro de todas estas terapias de ensoñación, de hipnosis, de regresiones, aparecieron unos seres muy especiales que nos fueron dando como una especie de mapa de orientación, como una guía para saber lo que hace referencia al karma y a las vidas anteriores. Entonces ellos nos decían que todos venimos de Dios, de un Dios que es amor, que es sabiduría, que es ese Padre Celestial, esa Madre Celestial que siempre está con nosotros, que está dentro de nosotros y fuera de nosotros. Y es un Dios que habita en todo y todo es en Dios. Entonces nos dicen que nosotros le pedimos a Dios recorrer la creación, conocer la creación, conocerlo. Y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios como espíritus. Y luego del espíritu de cada uno de nosotros se creó el alma. Pero antes de venir aquí a la tierra a tener experiencias, el espíritu alma se queda allá, al lado de Dios, en unos estados que se llaman estados de luz o estado de conciencia o estados celestiales, lo que nosotros conocemos como cielo, que no es un lugar, pero que es un estado del alma y del espíritu muy parecido, nos dicen las personas, a los paraísos terrenales, pero que allí en ese estado de luz, estado celestial o estado de conciencia, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay odio, no hay rencor, no hay rabia, no hay cólera, no hay ira, no hay mentira, no hay engaño, no hay tristezas, angustias, estrés, problemas, dificultades. Allí no hay nada de eso. No hay nada tóxico. Todo lo que hay en esos estados de conciencia donde habita nuestra alma y nuestro espíritu es amor puro y todo lo que se desprende del amor puro y la sabiduría. Nos decían que allí se manifestaba el amor, la paz, la tranquilidad, la calma, la armonía, el equilibrio, el bienestar, el perdón, la paciencia, la tolerancia, que allí es donde nosotros podemos hacer de nuestra vida un paraíso, porque tenemos la capacidad, nuestra alma y nuestro espíritu tiene la capacidad de sanación, de transformación, de renovación, de poder cambiar nuestros estados mentales y emocionales. Incluso a nivel físico, nuestro espíritu alma en un estado de conciencia puede cambiar hoy en nosotros ese dolor, ese sufrimiento, esa enfermedad que tenemos físicamente. Nos dicen que antes de venir aquí a la tierra, entonces nuestra alma y nuestro espíritu se preparan en unas escuelas en ese cielo, y luego de que se hace esa preparación, de que se adquieren conocimientos, se necesitan venir a vivir unas experiencias, digamos, a los planos terrenales. Esos son planos celestiales, donde nosotros habitamos, son planos terrenales, donde habitan los hombres y las mujeres. Entonces, venimos aquí a vivir esa experiencia en los planos terrenales. Para eso, entonces, el espíritu alma empieza a crear una serie de personalidades. A esas personalidades se les da el nombre también de vidas. El espíritu alma de cada uno de nosotros puede crear muchas existencias, muchas vidas, muchas personalidades, cada uno con una misión diferente, cada uno con un cuerpo diferente, cada uno con una forma de pensar, de hablar, de sentir y de hacer diferente. Nuestra alma y nuestro espíritu se puede experimentar en toda la creación, en los gases, en el agua, en el aire, en el fuego, en la tierra, en los reinos mineral, vegetal, animal, experimentarse en los seres humanos, hombres y mujeres. Y para eso necesita esa alma espíritu ocupar muchos cuerpos. Entonces digamos que se divide en muchas partecitas
hay una gran matriz, digámoslo así, y de esa matriz se desprenden un montón de partecitas que luego van a formar parte de un montón de personalidades dentro de los cuerpos físicos. A esas partecitas que se desprenden del alma espíritu se le da el nombre de, como les decía, vidas del alma. Muchas de esas partes pueden estar ocupando el mismo espacio-tiempo, o sea que nosotros podemos tener, o nuestra alma puede tener muchas partes ocupando muchos cuerpos físicos de hombres y mujeres en este momento en la tierra. O pueden estar muchas partes ocupando muchos cuerpos físicos en otras dimensiones, o también pueden estar ocupándolo o ya lo ocuparon en dimensiones en vidas anteriores. Todas aquellas partes del alma espíritu que ocupan, como les decía, cuerpos físicos, en este momento se les llaman vidas actuales del alma. Y todas aquellas partes que ocuparon cuerpos en otras épocas, en otros tiempos, se les llaman vidas anteriores del alma. Entonces ahí se crea un concepto que es el de almas gemelas. Entonces, ¿qué son las almas gemelas? Las almas gemelas son dos partecitas de una misma alma y cada parte ocupa un cuerpo diferente. O sea, está el espíritu, está el alma, y de ese espíritu alma salen dos partecitas. Una puede ocupar un cuerpo de hombre y otra puede ocupar un cuerpo de mujer, como un ejemplo. A eso se le llama vidas del alma actuales y también se le da el nombre de almas gemelas. ¿Ya? Muchas personas quisieran encontrar su alma gemela, pero tenemos que tener en cuenta que no todas las almas gemelas viven en estado de bienestar o de paz o de armonía o de equilibrio. No, muchas partes de nuestra alma, muchas almas gemelas a nosotros, en este momento vienen a experimentar lo que es el odio, el rencor, la rabia, la cólera, la ira, la mentira, el engaño, la soberbia, la irritabilidad, los apegos, las dependencias, la violencia, la agresividad. Muchas partes del alma de cada uno de nosotros viene a experimentarse en este mundo, viene a experimentar lo que es el asesinato, el robo, la violación, viene a experimentar lo que es vivir los procesos de licor, de drogadicción, viene a experimentar lo que es venir a vivir experiencias de muertes muy violentas, vienen a experimentar vivir lo que es la enfermedad, el dolor, el sufrimiento. De hecho, les decía que nuestra alma y nuestro espíritu, antes de dividirse, están en esos planos de purificación adquiriendo conocimientos, y luego viene a hacer un trabajo de campo. Entonces se crean las personalidades, y esas personalidades son almas gemelas a nosotros que vienen de nuestra alma y nuestro espíritu. Mientras nosotros podemos estar en este momento aprendiendo lo que es el amor, la paz, la tranquilidad, la calma, la armonía, la sabiduría, el adquirir conocimientos, muchas partes del alma nuestra, gemelas nuestras, pueden estar aprendiendo lo que es todo lo contrario, la negatividad, personalidades muy tóxicas. Entonces, si nos encontramos con nuestra alma gemela, a veces puede ser un conflicto interno. ¿Por qué? Porque si nosotros, colocando un ejemplo, estamos conociendo lo que es el amor y lo estamos practicando, y nuestra alma gemela está conociendo lo que es el desamor en sus matices, entonces empezamos a chocar. Si nosotros, por ejemplo, estamos viviendo circunstancias de desamor y nos estamos experimentando como personas tóxicas, y nuestra alma gemela se está experimentando como una persona o una personalidad tóxica, entonces nos vamos a dar muy duro, como decimos en nuestro país. O sea, nos vamos a maltratar mutuamente, nos vamos a causar dolor mutuamente. Si partes de nuestra alma en este momento están viviendo experiencias de amor y son bondadosas y se encuentran con nosotros, y nosotros estamos viviendo experiencias tóxicas, entonces no nos vamos a poner de acuerdo, vamos a vivir en mucho conflicto. Lo ideal es encontrar almas gemelas que, si yo estoy viviendo una vida sana, una vida positiva, pues que esas almas gemelas estén viviendo también una vida sana y positiva. Pero como les decía, no es una sola, son muchas que pueden estar ocupando el mismo espacio-tiempo. Tienes que tener en cuenta también, y esto nos lo dicen nuestras experiencias, que tu alma gemela puede ser tu papá, tu alma gemela puede ser tu mamá. O sea, los dos
las dos personalidades son luces que vienen de la misma luz del alma y del espíritu, o sea, son dos partecitas del espíritu alma. Tu alma gemela puede ser tus hermanos o pueden ser todos tus hermanos, toda tu familia puede ser almas gemelas tuyas. La persona que no te traga, la persona que te causa más dolor, más sufrimiento, puede ser tu alma gemela. Esa persona a la que hoy no estás aprobando, ese que ves en televisión que asesina a otra persona, ese que ves en televisión que viola a otra persona, ese que ves en televisión que es alcohólico, que es drogadicto, ese que ves en televisión agresivo, violento, puede ser tu alma gemela. La persona que se te acerca a pedirte una limosna puede ser tu alma gemela, ¿ya? Tu peor enemigo, la persona que no te tragas o la persona que no te traga, puede ser tu alma gemela. Eso para que lo tengas en cuenta. ¿Qué hago yo cuando me encuentro con mis almas gemelas, aquellas que están en estados de amor y aquellas que están en estados de desamor? Pues invitarlas a través de la terapia de sanación de las vidas anteriores y sanación del karma o liberación del karma, a que evolucionen, a que sanen sus vidas y que nos ayuden a evolucionar a las otras vidas del alma. Entonces este concepto de almas gemelas es muy importante tenerlo en cuenta y que lo investiguen. Hoy les hablamos un poco de ello, pero como te decía, tu alma gemela es ese otro yo que habita en otro cuerpo, o sea, esa es otra parte de tu alma que habita en otro cuerpo y que viene también a aprender, que viene también a evolucionar contigo y te los vas a encontrar en tu vida. Pero te recuerdo, cuando te los encuentres es para que tú te ayudes y para que le ayudes a esa alma gemela, y a veces cuando no se deja ayudar, para que le ayudes con la oración a superar todas sus dificultades, a superar todos sus problemas, a vivir una buena evolución y a sanar todo el dolor y el sufrimiento que se han causado. Como les decía, nuestra alma y nuestro espíritu ha tenido muchas vidas. Las vidas que hoy están, esas partes de alma que se desprendieron de nuestra alma espíritu, esas partecitas que habitan en un mismo tiempo-espacio, se le llaman vidas actuales del alma. Pero esas otras partes que vinieron y ocuparon cuerpos físicos en otras épocas se les llama vidas anteriores del alma. Es más o menos esto, digamos, comparando o colocando un ejemplo con un árbol. Las raíces y el tronco del árbol son el espíritu, las ramas son el alma, y cada hoja de ese árbol y cada flor de ese árbol es una vida de esa alma espíritu. Una hoja o las que nacieron hoy son distintas a las que nacieron ayer, son distintas a las que nacieron hace 20 días, y todas las hojas que están en el árbol son distintas cada una entre sí y son distintas a las que están o han caído del árbol que están en el piso. Es más o menos ese ejemplo. Es también colocar el ejemplo de un racimo de uvas, ¿ya? El árbol de donde vienen las uvas es el espíritu, la rama es el alma y cada uva es una vida del alma. Todas son muy parecidas, saben quizás muy igual, pero realmente son diferentes. Pero todas las uvas de ese racimo de uvas forman parte del mismo árbol, ¿ya? De la misma rama. Forman parte de ese ser maravilloso que está ahí en la viña, que le llamamos el árbol que nos da las uvas, ¿cierto? Entonces es más o menos así. Entonces y se los decimos por nuestras experiencias. Nuestra alma, espíritu ha tenido muchas existencias. Nos han hablado que por cada célula es una vida de nuestra alma y nuestro espíritu, y nosotros tenemos mucho más de 20 trillones de células. Entonces imagínense, y nos han dicho que las vidas anteriores a nosotros, tanto las actuales, están conectadas con nosotros, y también las vidas anteriores de nuestra alma, ¿ya? Por eso esa era la respuesta que nosotros encontrábamos cuando hacíamos terapias de hipnosis, terapias regresivas, y a través de esas terapias podíamos hablar no solamente con una sola vida o existencia de la persona a la que le estábamos haciendo la terapia, sino con muchas existencias. En mi caso, por ejemplo, en algún momento tuve la oportunidad de hablar con 23 vidas de una persona, en distintas épocas, en distintos cuerpos, en distintos momentos, con distintos aprendizajes, distintas misiones, distintos procesos
de vida, bastante interesante, pero todo lo que hicieron esas 23 vidas en esas épocas afectaban a la personalidad actual, en su forma de pensar, de hablar, de sentir y de hacer las cosas, incluso en las relaciones de pareja. Muy, muy interesante. Les recuerdo también que somos como grupos de almas que venimos a vivir experiencias con otros grupos de almas. O sea que, por ejemplo, si hoy una vida anterior tuya tuvo que ver con tu papá, en otra época, con una vida anterior a tu papá, entonces hoy te puedes encontrar con tu papá para sanar lo que hubo en esa existencia o para repetir la historia de lo que hubo en esa existencia. No, todo está relacionado con todo. O sea, tú no tienes una familia porque sí. Tienes una familia, ¿por qué? Porque las vidas anteriores de todos los miembros de esa familia tuvieron que ver en otras épocas y quizás tuvieron parentescos muy similares o no tuvieron parentescos, pero andaban como por grupos de personas o de almas evolucionando. Nuestras experiencias nos hablan también de que la vida ha tenido que el alma espíritu ha tenido muchas vidas y que esas vidas no solamente son en los cuerpos físicos de hombres y de mujeres. Nos han dicho que se ha venido una especie de evolución, que primero del alma espíritu salieron muchas partes y habitaron en los cuerpos físicos de los gases, del agua, del aire, del fuego y la tierra, de los seres del agua, del aire, del fuego y la tierra. Luego, por decir algo, esa primera evolución pasó a una segunda evolución. Entonces muchas partes del alma espíritu entraron en todos los, digámoslo así, los cuerpos físicos de los reinos mineral, luego de los reinos vegetal y luego de los reinos animal en una segunda evolución. También, luego de terminar esa segunda evolución, pasaron a una tercera evolución donde del alma espíritu salieron muchas partes y habitaron y siguen habitando en cuerpos físicos de hombres y de mujeres, teniendo muchas experiencias. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque hemos encontrado a veces casos un poquito delicados. Por ejemplo, en mi experiencia encontré a una niña que una vida anterior de ella estaba en su estómago y era un perrito. Entonces esa vida anterior, que era un perrito, fue maltratada por su amo y murió con mucha rabia. De hecho, murió porque su amo le propinaba muchos golpes. Entonces murió con mucha rabia y hoy la niña actual sentía esa energía de ese perrito en su estómago. Y ella sentía que algo por dentro le ladraba. Incluso cuando hicimos la terapia de hipnosis, salió el perrito, digámoslo así, y pudimos saber qué era lo que le había sucedido al perrito. Miren que es fascinante, es un poco extraño hablar de esto, pero yo sé que a muchos terapeutas les ha pasado cosas similares. Entonces hay un idioma universal que es el amor, y a través de ese idioma universal pudimos darnos cuenta que lo que había pasado con el perrito lo sanamos y el perrito ascendió a la presencia de Dios. A partir de ese momento, esta niña, que tenía alrededor de unos 17 años, no volvió a sentir esa sensación en su cuerpo. También la experiencia de alguien que estaba paralizado, y resulta que una vida anterior de esa persona se había manifestado en ella y era un árbol y lo había paralizado, había tomado control de su mente y sus emociones. Podemos detectar esto, sanamos esa vida anterior en los árboles, en los reinos vegetal, y la persona volvió a recuperar su movilidad. Es extraño, yo lo sé, es impactante de pronto lo que le estoy diciendo, suena fantasía, pero los resultados, cómo esta persona recupera su movilidad, y lo que nos decía era que era una vida anterior en ella, en el reino vegetal, que era un árbol que se manifestaba. Sanamos eso, este árbol fue taladrado, ya, y fue partido en pedacitos para hacer lápices después. Entonces se manifestó en esta persona y le producía una parálisis en todo su cuerpo. Extraño, pero les compartimos esas nuestras experiencias. En otro caso, había un señor que le hicimos una terapia de hipnosis y entró en regresión y nos decía que estaba en un campo
muy extenso. Él nos buscó porque tenía mucho miedo a las fieras. Entonces le preguntábamos de qué era lo que veía en ese campo y él decía que se sentía muy alegre, muy tranquilo, muy calmado allí. Le pedimos que mirara sus pies para mirar si estaba descalzo o tenía zapatos y nos dijo que él no tenía ni zapatos ni tenía pies, que él tenía cascos y que en ese momento, en esa existencia, era un ciervo. Ese ciervo estaba pastando en el prado y llegaron los leones y lo hicieron comida para ellos. De ahí ese miedo, ese temor a las fieras. Vimos el perdón con ese siervo, lo llevamos a la presencia de Dios con los leones que en esa época se lo devoraron y esta persona disolvió en su mente y en su subconsciente y en su emoción el miedo a las fieras. Ahí les voy comentando experiencias porque es así como puedo yo expresarles lo de las vidas anteriores. Entonces aparece una palabra que se llama karma. ¿Qué es karma? Dentro de nuestras experiencias, karma quiere decir acción, pero esa acción obedece a una ley que se llama la ley de causa y efecto. Si la causa es negativa, el efecto va a ser negativo. Si la causa es positiva, el efecto va a ser positivo, ¿ya? Entonces, si yo en mi vida, digamos, en la mayoría de mi existencia he pensado bien, hablado bien, sentido bien y he hecho el bien, pues eso será la consecuencia lógica para mi futuro, incluso para mi presente. Pero si en mi vida, en base a esa ley de causa y efecto, he pensado mal, he hablado mal, he sentido mal, he deseado mal, he hecho daño, entonces las consecuencias de eso o el efecto de eso va a ser que habrá mucho dolor y mucho sufrimiento para mí. A eso se le llama karma, a la acción que está dada por la ley de causa y efecto o siembra y cosecha o ley de consecuencias. Si vidas anteriores a mí, de mi alma y mi espíritu se portaron bien, entonces yo voy a tener una vida tranquila, serena, calmada, equilibrada, sin muchos problemas ni muchas dificultades. Pero si vidas anteriores a mí se portaron mal, entonces voy a tener muchos tropiezos que no sé de dónde salen, que no me doy cuenta por qué llegan a mi vida, por dónde vienen y no sé cómo tratarlos o cómo disolverlos, y a veces son complicaciones bastante fuertes. Entonces nos han dicho con relación a las vidas anteriores, si vidas anteriores a ti fueron asesinos, hombres y mujeres, hoy puedes estar o tener esa posibilidad de ser asesinado. Si vidas anteriores a ti fueron violadores, o en el caso de las mujeres que violaban, entonces hoy tu hombre o mujer en tempranas edades de tu vida, o cuando hayas pasado algo de madurez, puedes vivir la experiencia de ser violado o ser violada. Si vidas anteriores a ti fueron alcohólicos o drogadictos, en cualquier época de tu vida puede activarse el alcoholismo o la drogadicción. Si vidas anteriores a ti tuvieron enfermedades graves, hoy se puede activar en ti una enfermedad de difícil curación, una enfermedad grave. Si vidas anteriores a ti golpearon, maltrataron y humillaron, o puedes encontrarte con personas que te quieran golpear o que ya lo hayan hecho, te hayan maltratado o hayan abusado de ti. Si vidas anteriores a ti escondieron en unas mazmorras, me perdonan la expresión, en unas mazmorras o en unas celdas bajo la tierra, escondieron a otras personas, entonces hoy puedes sufrir un secuestro y que hayan personas que no conoces que te metan en un hueco donde te pasen el alimento por un tubo. Si vidas anteriores a ti fueron infieles, hoy puedes llevar una vida difícil en tus relaciones de pareja, donde tus relaciones de pareja te van a ser muy infieles. Si vidas anteriores a ti, hombre o mujer, participaron en abortos, hoy puedes llevar una vida en la que no puedes tener hijos o no puedes engendrar. O a muy temprana edad tienen que sacarte el útero, o sufres cáncer de útero o cáncer de seno o cáncer de genital o cáncer de próstata. Si vidas anteriores a ti humillaron, maltrataron a otras personas, hoy puedes encontrar personas que de la misma manera quieran humillarte y quieran maltratarte. Si vidas anteriores a ti dejaron sin un peso a otras, entonces hoy puedes encontrar personas que quieran quitarte tu dinero, que tengas
ladrón propio o que personas con las que haces negocios y esos negocios no dan resultado y se llevan todo tu dinero. Es bien interesante saber este conocimiento sobre las vidas anteriores, porque nos puede dar luces de todo aquello que nos ha pasado en nuestra vida, sobre todo aquello que nos ha causado dolor y sufrimiento. ¿En cuanto a qué? En cuanto a nosotros mismos, a la relación con nuestra familia, en cuanto a nuestra salud, a las relaciones de pareja, en cuanto a la relación que hemos tenido con el dinero, la realización profesional y cómo nosotros de pronto nos podemos sentir bloqueados, pero no sabemos el por qué, y resulta que es el efecto o es la consecuencia de lo que hicieron las vidas anteriores a nosotros. ¿Y esto tiene remedio? Claro que sí. Por eso lo primero es darse cuenta, y para eso queremos compartir con ustedes esta información, y de hecho también volvemos a agradecerle el que se tomen su tiempo o parte de su tiempo para escucharnos. Entonces las vidas anteriores se van manifestando en distintas épocas de nuestra vida. Las vidas anteriores a nosotros que generaron dolor y sufrimiento, que hicieron daño a otros o a otras personas o al entorno, a la naturaleza, pueden manifestarse en cualquier etapa de nuestra vida, cuando estamos dentro del vientre de la mamá o cuando estamos en la niñez o en la juventud, en la madurez o en la adultez. Las vidas anteriores a nosotros que murieron en estados de amor, de paz, de tranquilidad, de equilibrio, ya subieron y se unificaron y se integraron al alma y espíritu, pero las vidas anteriores a nosotros que generaron dolor, sufrimiento, que murieron en estado de inconsciencia, de desamor, de ignorancia espiritual, pues habitan de cierta manera en nosotros y se quedaron en mundos de inconsciencia, de dolor, de sufrimiento, en mundos de desamor. Y nosotros, de cierta manera, somos los responsables para ayudarle a estas vidas anteriores a que salgan adelante. ¿Y cómo les podemos ayudar? Les ayudamos con una terapia que se llama terapia de sanación de las vidas anteriores y liberación y sanación del karma, que se les estaremos enviando. Les vamos a contar experiencias nuestras sobre las vidas anteriores en las terapias que hemos hecho de hipnosis o terapias regresivas a las personas. Hay un caso, por ejemplo, el de una niña que cuando iba caminando no sentía sus piernas. Ella tenía 18 años, no sentía sus piernas, entonces caía al suelo. Nos decía que eso le sucedía muy frecuentemente, pero que los médicos no habían encontrado ninguna causa de por qué esto le sucedía. Y resulta que hicimos una terapia y encontramos de que una vida anterior de ella vivía en Francia, por decir algo, en el año 1845, y era un hombre y se llamaba Francisco. Tenía 15 años. Francisco tenía una familia. Vida anterior de esta niña, tenía una familia, y Francisco le ayudaba al papá en las labores del campo, sobre todo a cortar árboles, porque el papá era aserrador. Entonces en una de esas Francisco fue a ayudarle al papá a cortar un árbol, se hizo en el lugar que no era y el árbol le cayó en sus piernas y dañó sus piernas. Francisco muere después, muchos años después, y se queda en los mundos de inconsciencia, de dolor, de sufrimiento, porque no tenía una aceptación del haber perdido sus piernas, porque según él esto le creó muchas dificultades en su vida. Entonces aparece la vida actual de esta niña. Esta energía de Francisco en la niña estaba en las rodillas. ¿Y qué hacía? Que ella, cuando él se activaba en ella, a través de su mente y sus emociones, y a través del físico, y no sabemos cómo sucedía, pero sabemos que sucede, la niña caía al suelo. Tenía que esperar más o menos unos 20 minutos, ahí volvía a sentir sus piernas, se levantaba y nos decía: si tengo que ir a hacer una vuelta al centro de la ciudad, voy y la hago, y si no, me regreso a mi casa. Entonces hablamos con Francisco, sanamos toda su vida, le ayudamos a elevarse a la presencia de Dios, a encontrarse con su alma y con su espíritu, y a partir de ese momento la niña recuperó su movilidad en sus piernas. Les hablo de otro caso de un hombre de 55 años, que este hombre empezó a vivir un proceso de licor, y él se iba a un bar a beber, a tomar licor.
y en ese bar pues se emborrachaba y ya estaba teniendo problemas con su familia y con su esposa y la pérdida de mucho dinero. Entonces él quería saber cómo nosotros le podíamos ayudar. Le hicimos una terapia y encontramos que una vida anterior de él, en 1912, fue una prostituta en Estados Unidos. En Estados Unidos esta niña se prostituyó porque no tenía que comer. Entonces la única opción que vio fue el de prostituirse. Entonces ella empezó a beber dentro del bar porque no le gustaba esa vida, en la medida en que se iba prostituyendo. Esta vida anterior de este hombre fue asesinada por unos hombres que querían robarle una noche en que ella salía de la taberna. Querían robarle su dinero. Ella se enfrenta con ellos y ellos la asesinan. Esta vida muere con odio, con rencor, y fuera de eso no tiene una creencia en Dios y se queda en dimensiones de inconsciencia, de desamor, de ignorancia espiritual. Nace la vida actual, que es este hombre, y se manifiesta en él. ¿Y dónde está manifestada? En sus genitales. Ella nos dice que ella toma control de la mente y la emoción de este hombre. Él pierde ese control, lo que siente es unos deseos inmensos de beber, pierde el control. Ella lo lleva al bar, allí lo emborracha, dentro de él, estando ella dentro de él, y así es como ella disfruta la vida. Entonces hablamos con este hombre, hablamos con esta vida anterior, logramos que los dos hicieran un proceso de sanación y la vida anterior sube a la presencia de Dios y se disuelve. Consecuencia de esto, este hombre dejó casi que automáticamente de ingerir licor y de visitar ese lugar. Nos encontramos con el caso de una niña que era obesa, en ese momento tenía unos 13 años, tenía más o menos unos 25 kilos de más a esa edad y con la estatura que tenía, y bastante depresiva y triste y angustiada porque no podía rebajar de peso. Hacemos una terapia y nos encontramos que una vida anterior de ella, en Francia, en el año 1714, muere de hambre. Esta energía de esta vida anterior está en el estómago y se despierta de vez en cuando. Entonces lo que siente esta niña, que tiene este problema de obesidad y depresión, es unos deseos de comer muy fuertes y no puede parar de comer. Nos decía que ella podía incluso comerse una olla de arroz sin parar hasta que le viera el fondo a la olla. Hacemos la terapia, sanamos a esta niña que muere en Francia de hambre, que estaba debajo de un puente y estaba allí porque se había tenido que ir de la casa porque el padrastro en esa época la violaba. Entonces sanamos esa vida, sanamos esa existencia, la llevamos a la presencia de su alma y su espíritu, la integramos a su alma y su espíritu, y esta niña empezó a rebajar, o sea, la personalidad actual empezó a rebajar de peso. También nos encontramos el caso de una mujer que tenía relaciones sexuales con su hermano, eran pareja. Hacemos una terapia de perdón a ella y encontramos de que vidas anteriores de ellos en otras épocas fueron esposos, en otras épocas vidas anteriores de ellos, en el caso de él fue el esclavista y la vida anterior de ella fue una esclava. Encontramos también que vidas anteriores de ellos fueron los peores enemigos en otras épocas. Encontramos en ellos que vidas anteriores de ellos fueron hermanos en otras épocas, fueron esposos en otras épocas. Hoy, en la vida actual, esta mujer tiene una relación de pareja con su hermano, y allí podemos encontrar la explicación de todo esto. También les comento el caso de un hombre que tenía un odio muy profundo con su papá, incluso nos decía que tenía deseos de asesinarlo, de matarlo. Entonces hacemos la terapia y nos encontramos que una vida anterior de este hombre que tenía deseos de matar a su papá había sido un guerrero y que estaba en Rusia en el año 805. Nos describía toda su vida, desde que nació hasta que tenía 22 años, y cómo se hizo un soldado ruso en esa época, y cómo otros enemigos de otro país invaden el lugar donde él está y matan toda la población y matan a todos los que estaban custodiando esa población, en el caso de él. Y el guerrero que en esa época,
en ese año tan anterior lo mató, su enemigo era hoy en la vida actual era su papá, y él lo que sentía era el odio del guerrero que fue asesinado por su peor enemigo. Logramos sanar a esos dos guerreros, los llevamos a la presencia de Dios y ese odio por ese papá se disolvió. Ya hoy son los mejores amigos y se ayudan mutuamente y se quieren, y el amor ha florecido entre ellos. Entonces miren cómo a veces lo que son emociones o sentimientos también tienen mucho que ver con las vidas anteriores. Cuando yo, digámoslo así, no me trago a esa persona que está a mi lado o me cae muy mal, es muy posible que vidas anteriores de esa persona hayan tenido que ver con las vidas anteriores de la persona que está sintiendo ese sentimiento. Hay que sanar esas existencias. También nos encontramos el caso de una señora que fue perdiendo su visión desde los 8 años, ya a los 55 años ya no podía ver, y resulta que vidas anteriores de ella, para que las gallinas, tenía una granja, esa vida anterior era una mujer de 65 años, en esa época tenía una granja, y para que las gallinas no se le volaran, entonces cogió una aguja y le chuzó los ojos a sus gallinas, y eran más o menos 300 gallinas. El hecho de haber dañado a estos animalitos en esa época, al parecer, fue la causa del origen de que la personalidad actual sufriera de ceguera. También encontramos el caso de una niña que nació con parálisis en sus piernas, y encontramos que una vida anterior de ella fue una reina, y que esa reina le quebraba las piernas a todos sus esclavos, o aquellos esclavos o personas que no hacían lo que ella quería. Logramos sanar entonces estas existencias, y hoy esta persona se siente mucho mejor, mucho más realizada, ha entendido mucho de lo que ha sucedido en su proceso de vida, y hoy es una persona que ayuda a otras personas. Encontramos también el caso de un hombre que había vivido la experiencia del alcoholismo y la drogadicción desde los 17 años hasta los 29 años, y allí encontramos una terapia de hipnosis, una terapia regresiva, que una vida anterior de él fue un soldado que murió en Vietnam, ya, pero que antes de morir él estaba en el campo de batalla, y en el campo de batalla lo hirieron y le aplicaron morfina para sacarlo del campo de batalla. Los médicos hicieron todo lo posible por él. Él se fue aparentemente recuperando, pero llegó un momento en que entró en crisis y murió. Pero mientras le hacían las curaciones, permanentemente le aplicaban morfina. En el muchacho que hoy hablamos, en ese hombre 27, 29 años que tenía, este soldado americano se activa a eso de los 17 años. Entonces él lo que siente es unas ganas de cigarrillo, luego sigue con la marihuana, luego sigue con la cocaína, la morfina, y eso lo lleva durante 10 años en su vida. Encontramos esta vida anterior, sanamos a ese soldado americano, lo llevamos a la presencia de Dios, y este hombre inmediatamente deja de sentir los deseos por estas adicciones, o los deseos por estas drogas, deja de sentir esta adicción. Sin embargo, hay que ayudarle al cuerpo a recuperar su fuerza, a recuperar su energía. Nos encontramos también el caso de una persona que sufría tenía que ir al baño constantemente, sufría de incontinencia urinaria, era una mujer, y le hacemos una terapia. Encontramos que en otra existencia, una vida anterior de ella, fue un indígena, y ese indígena murió en la selva dentro de un pozo de agua y arena. Entonces el agua y la arena lo absorbieron y se ahogó. Eso le producía a esta mujer en la vida actual un frío desde la nariz hasta la punta de los pies, y ese frío tenía que ver con sus riñones, y tenía que ir cada momentico al baño. Ya estaba con un especialista que le diagnosticó incontinencia urinaria. Cuando hacemos la terapia encontramos este indígena, lo sanamos, lo llevamos a la presencia de Dios, lo integramos a su alma y a su espíritu, y a partir de este momento ella no vuelve a tener la incontinencia urinaria. No quiero decir con esto
que las terapias de hipnosis y regresiones son la panacea para sanar todo. No. Simplemente nosotros entramos cuando ya los psicólogos han entrado, cuando los psiquiatras han entrado, cuando los médicos han entrado, cuando ya se han hecho muchos tratamientos y no hay nada más que hacer. Ahí entramos nosotros, ¿ya? Pero muchas de las enfermedades que nosotros tenemos pueden ser por una mala alimentación, por unos malos hábitos, porque no sabemos gestionar las emociones. También hablábamos de que porque podíamos tener energías de otras personas que estaban con nosotros, y también existe la posibilidad de que sean vidas anteriores que se están manifestando, pero no es en todos los casos, porque muchas personas a sus problemas lo primero que nos dicen es hágame una regresión, y a veces no es eso lo que necesitan. A veces lo que necesitan es aprender o a gestionar sus emociones, o aprender a resolver sus problemas o sus dificultades, o aprender a manejar el dinero, o aprender a manejar las relaciones de pareja, pero no necesariamente tiene que ser una regresión. Entonces les queríamos compartir todos estos casos. En la medida en que las vidas anteriores se van llenando de amor, en la medida en que nosotros le vamos hablando a esas vidas anteriores para que se transformen, ellas se van a ir transformando. ¿Y qué vamos a sentir nosotros? Que de nosotros se va a ir yendo odio, rencores, rabias, cóleras, iras, tristezas, angustias, dolores. Quizás si estamos o tenemos algún proceso de enfermedad, esa enfermedad se vaya. Si tenemos alguna mala relación, esta relación simplemente se equilibre, se llene de armonía, de paz. Si tenemos mala relación con el dinero puede empezar a llegar. Si vidas anteriores a nosotros, como les decía, dejaron sin un peso a otro, nosotros hoy podemos estar viendo las consecuencias de eso. Sanamos esas existencias, entonces el dinero empieza a llegar a nuestras vidas. También la relación con los demás. Entonces es una herramienta, no es la panacea, es una herramienta para trabajar nuestra energía. Y para eso tenemos una terapia que se llama terapia de sanación de las vidas anteriores y sanación y liberación del karma, que si tú nos escribes un correo a oscarinfoemprendedor@gmail.com te la podemos enviar. Esta terapia la puedes hacer el tiempo que tú quieras. Te recomendamos hacerla durante unos buenos días. Yo le pongo más o menos entre unos 3 y 6 meses. Si tienes sospecha de que vidas anteriores a ti hicieron cosas que hoy te pueden estar afectando, y no tendrás la necesidad de hacerte una regresión o buscar a alguien que te haga una regresión. Es lo que teníamos hoy para compartir con ustedes. Estaremos atentos a sus comentarios. Como les digo, son las conclusiones de las experiencias que nosotros hemos tenido, que hoy queremos compartirlas con ustedes. Escríbenos un correo, como te decía anteriormente, a oscarinfoemprendedor@gmail.com. Te estaremos enviando esta terapia de sanación de las vidas anteriores y sanación del karma y liberación del mismo. También te invitamos a hacer el programa SER, programa de sanación, reprogramación y educación, donde vamos a sanar al niño interior, vamos a sanar nuestro cuerpo, vamos a sanar nuestra personalidad, vamos a hacer terapias de sanación para sanar las relaciones de pareja, vamos a hacer terapias de sanación con el dinero y terapias de sanación para sanar las herencias o informaciones tóxicas de las herencias pasadas. Les agradecemos entonces el tiempo que nos han dado para escucharnos. Escucha al Dios que llevas interno, escucha tu alma, escucha tu espíritu, hazte una vida más suave, hazle una vida más suave a los demás y por favor, esfuérzate por ser feliz. Hasta una próxima.